Aquí tenemos una pregunta muy buena de don César de Argentina que dice: ¿por qué el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, se casó con señora Aisha cuando los shias dicen que tenía tan mal comportamiento? Vamos a ver, uno por uno. ¿Acaso los shias dicen que señora Aisha tenía mal comportamiento o las fuentes sunitas dicen lo mismo? Eso es la primera pregunta. Cuando Ibn Abbas, escúchalo bien, cuando Ibn Abbas pregunta de Surah Tahrim, Fakhanata, cuando habla de estas mujeres que en el plural, Surah Tahrim, dice, ¿cuáles fueron estas dos mujeres que molestaron al profeta del Islam? Señor, ¿quién pregunta? Abdullah ibn Abbas. ¿A quién pregunta? Al señor Omar ibn Khattab. Dice Omar, primero no me respondía, ¿sí? Entonces, cuando insistí al final, una vez Omar quería ir al baño, entonces yo le presioné en ese momento que él quería ir al baño. Entonces me dijo, ya, son Aisha y Hafsa. Eso está en las fuentes sunitas. No lo decimos nosotros. Abdullah ibn Abbas narra de señor Omar ibn Khattab estas dos mujeres mencionadas en Surah Tahrim, ¿sí? Que el Sagrado Corán dice, dos esposas del profeta del Islam, que cuando el profeta del Islam le dio un secreto, ellas molestaron al profeta y revelaron este secreto. Que ellas, mira, es interesante, que dos mujeres del profeta, eso siempre todo el mundo preguntaba, ¿quiénes son estas personas? ¿Sí? Entonces, señor Omar dice, ellas fueron Aisha y Hafsa, Surah Tahrim, capítulo 66 del Sagrado Corán, aleya 3 y aleya 4. De tal forma que estas dos mujeres, Dios dice, tienen que arrepentirse de la traición que hicieron en contra del profeta del Islam. Aleya 4 de capítulo 66. In tatuba ila Allah faqad sagat gulubukuma. Si ustedes arrepientan hacia Dios, porque sus corazones han sido contaminados con el pecado. Y Dios amenaza a ellos. Wa in tadahara alay. Que decir, ellas no arrepintieron. Querían hacer un complot en contra del profeta del Islam. Eso dice el Sagrado Corán. Wa in tadahara alay. Si ellos hacen una alianza en contra del profeta del Islam, فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ. Dios es el defensor del profeta del Islam. Arcángel Gabriel es defensor del profeta del Islam. Salihul Mu'minin, Imam Ali. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Imam Ali, después los ángeles van a ser defensor del profeta del Islam. Entonces, primero hay que tener en cuenta, no lo dicen las fuentes shia solo. Las fuentes sunitas dicen esto. Por ejemplo, sobre la batalla de Yamal, ¿quién dice que Aisha empezó la batalla de Yamal? Todas las fuentes sunitas. ¿Quién dice que señora Aisha llamaba a Usman Iena, Uqtulu Iena innahu faqad kafar, Uqtulu na'thala? ¿Quién mandó a matar a Usman, el tercer califa? Señora Aisha. No lo decimos nosotros solo. Las fuentes sunitas todo lo dicen. Entonces, cuando vamos a preguntar, por ejemplo, esto que Aisha odiaba a Fátima y a los hijos de Fátima, Hassan y Hussein, ¿quién lo dice? Las fuentes sunitas lo dicen. No lo decimos nosotros. Ojo. Entonces, en primer lugar, lo que el hermano dice que ustedes, ¿por qué dicen que Aisha? Nosotros, no solo nosotros. Todos reconocen que dos esposas del profeta del Islam le molestaban al profeta del Islam. Eso en primer lugar, que no es solo de nosotros. En segundo lugar, ¿por qué el profeta del Islam se casó con estas mujeres? En la vida tribal de Medina, solo la alianza se conseguía con el matrimonio y el pacto. Cuando una persona quería, por ejemplo, desarmar a una tribu que eran enemigo, decía, de nuestra familia uno va a casarse con su familia. Así. O yo mismo voy a casar con una hija de su tribu y ahí llegaban a paz. Llegaban a paz.
Que decir, esa tribu decía, fulano de tal se casó con una hija de nosotros. Es como tenemos los descendientes de fulano en nuestra tribu. Entonces ya, ahí se acabó la guerra. Entonces el profeta del Islam se casó con muchas mujeres, que 8 o 9, algunas dicen más o menos, algunos dicen 9 mujeres. Cada una así, fortaleciendo un lazo social con una tribu. Ya está bien claro. Una de las personas influyentes, uno era el señor Abu Bakr, de su propio tribu, era la persona más respetada de esa tribu de Abu Bakr. Señor Omar era una persona destacada de su tribu, entre otras personas como Abu Sufyan, que el mensajero de Dios se casó con hija de Abu Bakr, Aisha, con hija de Omar, Hafsa, con hija de Abu Sufyan, Habiba. No solo se casó con ella, se casó con varias mujeres que cada una era de una tribu. Y todo eso fue después de ir a Medina. Cuando el mensajero de Dios en los últimos años de su vida, los últimos 10 años de su vida bendita, necesitaba fortalecer el lazo para poner el gobierno islámico. Y era la única forma. Para que usted lo entienda, por ejemplo, Al Saud, hoy en día, Al Saud, el padre de ellos, que no sé, Abdulaziz, ¿quién? El papá de ellos, cuando llegó a dominar Arabia Saudita, vivía en la misma vida tribal. ¿Quién lo manejaba? Los ingleses. La única solución que encontraron para unir a toda Arabia Saudita era que ese jefe de Al Saud se case con una hija de cada tribu famosa. Se casó, no sé, hasta 50 mujeres, algo así. Contemporáneo, es para hace como 100 años o menos. Entonces cada uno de esos que están viendo ahora, estos reyes que vienen uno tras otro, son representantes de una tribu que su ancestral era hijo de ese rey. Es decir, una mujer de esa tribu se casó con ese rey de Arabia Saudita, ahora sus hijos están al mando. Quisiera, hasta hoy en día es así la vida tribal de Arabia Saudita. Entonces, cuando los ingleses quieren poner lo suyo en Arabia Saudita, que va a ser Al Saud, hacen lo mismo. Es la lógica de ellos. ¿Me entiende? Entonces, el mensajero de Dios, cuando llega, Dios le da un permiso especial porque aquí hay que poner el gobierno. No hay otra forma. Es el problema de la vida tribal de ellos. Bueno, entonces eran necesarios estos matrimonios. Si no fuese necesario, el mensajero de Dios no lo hacía. No era por el gusto personal, porque se enamoraron. No, eso nada de eso. Es que era necesario y el mensajero de Dios, el hombre tan misericordioso, tan amable, entonces tuvo que casarse con eso. Y a ellas le encantaban estar al lado de ese hombre tan misericordioso. Todas estaban así, dispuestas a casarse con el mensajero de Dios. Nadie, a ninguna de estas mujeres no les obligó, ni señora Aisha era menor de edad, según las fuentes viables, ella tenía entre 17 a 19, incluso hay fuentes que dicen ella era divorciada de 22 años, cuando se casó con el mensajero de Dios. Y eso es la opción que yo creo que eso es más fiable, que ella tenía de 17 a 19 años. Entonces todas ellas cuando se casaron, voluntariamente se casaron. Muchas de ellas eran viudas o divorciadas. Bueno, eso es la explicación sobre el tema. Que Dios le bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.